verdad que estamos tristes porque hubiéramos esperado otro tipo de decisiones. Cuando se anunció esa resolución a principios de este año de baja de retenciones, tanto en la soja como el maíz, como bueno, en todos los cultivos, nos pareció una buena medida. Si bien era insuficiente y temporaria, dijimos y apoyamos que era un buen camino de inicio. Pero nunca esperábamos que se iba a tomar esta decisión y se ha hecho un poco con una actitud mentirosa. ¿Por qué? Porque se ha ocultado una buena noticia con una mala noticia. ¿Cómo es eso? Y la mala noticia es que siguen las retenciones. Y la buena noticia es que es una noticia ínfima, que es prorrogar el 25% del total de retenciones al trigo, que de 9 puntos, queda en 8,25 más o menos. La verdad que es importante, pero no es trascendental. Ahora, Sergio, perdón. Esconde una decisión mucho más engañosa, que en definitiva las retenciones vuelven. Hay mucha gente que ya ha reaccionado y en redes sociales le escribía a Luis Caputo, les estaban haciendo falta dólares, ministro, porque evidentemente bajaron las retenciones para que liquidaran soja y maíz en esta campaña, ahora en junio se terminan, bajan o se mantienen las retenciones bajas en el trigo. Está por empezar una campaña que ya anticipó la Bolsa de Cereales de Córdoba, puede estar muy cerca del récord histórico aquí en la provincia de Córdoba, con más de 1.500.000 hectáreas a sembrar en trigo. Entonces digo, esta es la trampa del gobierno, la de tratar de tentar al productor a que haga un cultivo para que tenga el beneficio de liquidarlo o por lo menos venderlo más barato, sin retenciones. Puede ser, cuando se hace un esquema absolutamente de mucha incertidumbre, de poca previsibilidad, pasa esto, ¿no? Las retenciones tienen que tener una normativa que tenga reglas de juego estables, permanentes, que cada uno, el que invierte y emprende y decide tomar una inversión de este tipo, tenga por lo menos la certidumbre de tener reglas de juego claras. No las hay. No las hay porque es lo que decís vos. Es un gobierno que va yendo por el lado de que necesita recursos y lo va buscando de esta manera. Ahora, lo dramático es esto que siempre está poniendo el campo en estos últimos 25 años. Y yo decía, con el kirchnerismo, que gobernó mucho estos 25 años, cuando se colocaron las retenciones, nosotros siempre levantamos la voz peleándolo, pero el kirchnerismo tenía una cuestión, estaba de acuerdo con las retenciones. No es que estaba en desacuerdo, estaba convencido que la retención era una buena herramienta financiera y positiva. Había más coherencia, por lo menos. Digo, equivocadamente, pero por lo menos nunca dijeron que iban a bajar las retenciones. Ahora este gobierno está en desacuerdo con las retenciones y dice que va a bajar las retenciones y hace todo lo contrario. Inclusive, el otro día el ministro de Regulación, Sturzenegger, planteó un tema que a nosotros nos parece absolutamente mentiroso desde el punto de vista de la falta de conocimiento de la realidad. Decir que Brasil duplicó la producción no porque no tenga retenciones, sino porque tiene ley de semilla, es desconocer absolutamente la realidad. Sergio, le hago una consulta. ¿Cómo bajamos a realidad para que todo el mundo comprenda el tema de las retenciones? Todo lo que se lleva en concepto de derechos de exportación y lo poco que vuelve a las provincias. Me da la sensación de que es una mirada antifederal en términos generales. Es que nos cuesta mucho a nosotros bajarlo para que se entienda, ¿no? Porque yo a veces digo, con el impuesto inmobiliario rural en Córdoba, que es el único impuesto que se cobra el campo. Vuelve. Que el 98% vuelve a través del Fondo de Desarrollo Agropecuario para hacer todas las cosas que realmente el campo necesita y demanda, como infraestructura, seguridad. De hecho, a las PIUR fuimos a entregar la camioneta número 130 y abrir la base rural número 105. Digamos, eso vuelve al campo, vuelve en objetivos que el productor nos está demandando. Bueno, con el impuesto inmobiliario rural por ahí, a principio de año hubo alguna molestia, algunos ruidos por haberse actualizado ese impuesto. Sí. Ahora, cuando uno compara lo que es el impuesto inmobiliario rural con las retenciones, no tiene nada que ver. Bien. Yo digo, ¿por qué no hay una reacción del productor de estas características? Buzo, yo le planteo esto, ¿no? Porque usted comentaba esta situación, el gobierno central dijo en algún momento las provincias tienen que bajar los impuestos. Lo apuntó por Córdoba, por Santa Fe, por Buenos Aires, por todas las provincias de la República Argentina. Ahora, ustedes, con esta suba, porque vuelve a subir la retención para la soja y para el maíz es un cultivo estratégico aquí en la provincia de Córdoba, van a tener un impacto
importante en lo económico, porque es ya plata que no viene a la provincia, no viene a la mano del productor o al bolsillo del productor, sino que se queda en el gobierno central. ¿Han calculado ustedes de cuánto es el impacto? Bueno, es lo que decía un poco Ximena, claro. Nosotros, obviamente, eso depende del año y depende del precio de los commodities. Sí. Pero más o menos aproximadamente siempre fluctuaron entre 2.500 a 3.000 millones de dólares. Y vos decís esto y a lo mejor el televidente no entiende muy bien de qué se está tratando. Yo te lo bajo más a tierra. Sí. Este cambio de regla de juego de pasar de 26 a 33 Para la soja. para la soja significa $100 más por hectárea que el productor le va a tener que pagar al Estado Nacional. Es decir, $100 que el Estado Nacional se queda Aparte como de tributo. los 26, que significa seguramente otros $300, $200 más. A ver, para hacer la cuenta, si vos producís 3 camiones de soja, uno te lo lleva el Estado Nacional. Sergio, hace algunos días Julio Kloppenborg en este mismo espacio me comentaba la otra consecuencia del temporal en provincia de Buenos Aires. Pienso, ¿no? Retenciones cuando hay ganancias, pero ante la pérdida de los productores en un contexto excepcional como un temporal. Yo no he escuchado que el gobierno nacional asista, es decir, es todo un riesgo. No, pero bueno, porque el gobierno nacional, inclusive la ley de emergencia que tenía, Sí. la ha derogado y no existe más el fondo de emergencia. Es decir, solo para es las un buenas. gobierno que se ha desentendido absolutamente de lo que pasa en el interior productivo. Es un gobierno, a mi juicio, recaudador, y es cierto porque todo el superávit fiscal que tiene, que está bueno que tenga, lo tiene con la nuestra. Es decir, O el sea, esfuerzo que están haciendo todos. Claro, ¿no? pero digo, mucho con la nuestra, de los trabajadores, de los jubilados, pero también del sector productivo. Fíjate vos que hay otros motores de la economía que están tratando de arrancar, y está bueno que así sea, la minería, la energía, el petróleo. Bueno, esos sectores, en lugar de penalizarlos, lo que se hace, regímenes especiales como el RIGI, o se le da regalía a las Es provincias. decir, tienen beneficios. Claro, en Tienen cambio el beneficios sector como no tiene productivo, el campo, el sector agroalimentario, el sector agroindustrial, en lugar de tener incentivos o estímulos, tiene penalizaciones. En algo que no existe en ningún lugar del mundo. Este es otro tema. No existe, es un capricho de Argentina el que haya retenciones. Sergio, ¿qué pasa con el tema de biocombustibles? Tanto usted como Martín Yarlora planteando ese pedido, ¿no? Que Bueno, se porque modifiquen es los vital. portes, que se plantee una ley. Es fundamental. Son dos cosas que nosotros planteamos porque van de la misma mano. Porque mayor recurso en el productor, mayor posibilidad de transformar lo que produce. Y si vos transformás lo que producís, generás trabajo. Y lo vemos en ejemplos concretos, ¿no? Vos fíjate que una ley de biocombustibles nueva, que vaya por un corte distinto, podría darnos a nosotros otro tipo de posibilidades. Cuento en un ejemplo concreto. Bio 4, que es una planta de biocombustible Río Cuarto, de un grupo de productores, tiene un corte de 6% en etanol de maíz. Si a Bio 4 la ley le diera un punto más, otra Bio 4 se podría hacer en Córdoba. ¿Se entiende? Sí. Por cada Una punto planta de más. aumento, una planta como la de Bio 4 se podría hacer en Córdoba, que significa 200 puestos de trabajo. Bueno, mirá si no vale la pena pelear por esas cosas. Por eso el gobernador plantea en la agenda productiva de crecimiento de Córdoba 2 temas que son clave. Una, las retenciones, porque son recursos, y ustedes lo dijeron bien, que se nos van y no vuelve nada. Y otro, el tema de los biocombustibles. Y aparte, otra cosa que hay que señalarlo, el gobierno nacional está bajando algunos impuestos, pero baja impuestos con la plata nuestra, baja impuestos que se coparticipan, con lo cual cae la coparticipación en las provincias, y no baja impuestos como las retenciones que no se coparticipan. Sergio, el gobierno ha levantado el cepo al dólar, necesita esos dólares, es decir, campo y decisiones. Yo digo, bueno, puede haber... a futuro lo veo difícil que saque esas retenciones. Bueno, pero tampoco no hay que conformarse, porque si no entramos en la lógica que no se puede hacer. Y hace 25 años que no se puede hacer. Entonces yo creo que llegó la hora de mirar otra cosa, de buscar otra mirada, de que haya más producción, porque yo creo que si bajar la retención, y hay estudios que así lo indican, el productor paga otro tipo de impuestos, impuestos buenos, como se llama. Si vos pagás ganancias, pagás IVA, pagás otro tipo de impuestos, seguramente compensarán en parte el tema de las retenciones que se podrían eliminar gradualmente. Nadie habla de que de un día para otro las retenciones dejen de estar, porque todos sabemos que es un camino que hay que transitarlo. Por eso estábamos de acuerdo cuando a principios de año se anunció la baja de retenciones en estos porcentajes. Bien. Ahora estamos en una situación
totalmente distinta y con una gran tristeza y una gran bronca. Bueno, respecto al tema de los biocombustibles, se va a tratar en la jornada de Maizar la semana que viene en Buenos Aires, donde va a haber una delegación de Córdoba hablando precisamente de la oportunidad de transformar el maíz en etanol de maíz. Pero lo último, Sergio, esto que están planteando en el día de hoy, ¿quiere decir que ustedes irán al Congreso de la Nación con los diputados de Córdoba para insistir en una ley que permita al propio Congreso regular las retenciones y que no quede en manos de un decreto del presidente o del ministro de Economía? Fíjate vos qué detalle, ¿no? La semana pasada, antes de las elecciones, hubo en la Comisión de Agricultura, quizá pasó desapercibido, el tratamiento de 2 leyes vinculadas a las retenciones. Una iniciativa del diputado Gutiérrez que precisamente hablaba... Sí. Por ley de poner que no se aumentaran las retenciones, que se siguiera con esta prórroga. Sí. Y otra era una eliminación gradual de las retenciones de parte de los diputados del PRO. Se juntaron el kirchnerismo con el oficialismo, con el mileísmo, y rechazaron las 2 iniciativas. Digo, a veces no se entiende muy bien el juego de la política, ¿no? Pero en definitiva, por eso yo digo, me da bronca cuando se dice una cosa y se hace otra. Eso da mucha bronca porque en definitiva me parece que se nos está mintiendo y cuando se nos miente, la verdad que es muy complicado. Y los productores más tarde, más temprano que tarde van a reaccionar, porque el negocio agropecuario hoy está haciendo agua por todos lados. Y seguramente es así, lo vamos a ver en el trigo. El productor siembra porque tiene que sembrar obligadamente. Pero la verdad que Argentina no aumenta la producción de granos en la última década cuando otros países de la región, busca Bolivia, inclusive Paraguay o el mismo Brasil, han duplicado la producción. Ministro, muchísimas gracias por venir, súper amable. Gracias. Ha sido un gusto conversar con usted. Bueno, tema retención, Julio, gracias a vos también. Por favor. Hasta prontísimo. Estamos en Ahora Noticias, tema retenciones y la postura del gobierno provincial de que se eliminen finalmente ante esta disposición de prolongar la baja de las retenciones tan solo para la cosecha fina y para la cosecha gruesa ninguna novedad.